Bienvenidos sean todos ustedes. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero parece que ya se solucionaron. Así que estamos aquí transmitiendo entonces nuestro estudio bíblico de hoy. Así que les animo a conectarse los que quieran y vamos entonces de inmediato Vamos a orar entonces, vamos a orar a Dios, vamos a tener un tiempo de oración. Así que les invito a inclinar su rostro y vamos a orar al Señor y a encomendarnos en esta hora. ¿Les parece? Oramos. Señor, oramos en esta hora, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, por estar reunidos aquí en este lugar a través de este medio para poder estudiar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, y antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, iluminándonos, enseñándonos. Te quiero rogar, Señor, de manera especial, Señor, por mi hermana Berta, Señor. Te pido por su recuperación. Te pido, Señor, que tú la bendigas, Señor, le fortalezcas. Y seas tú, Señor, sanando, Señor, su dolencia que tiene en su brazo, Señor. Oramos por ella y pedimos, Padre, o su molestia más bien, y te pedimos que tú le bendigas grandemente a ella. También te quiero presentar, Señor, a mi hermano Marcelo Miranda, Señor. Te pido por él, Señor, por el nuevo trabajo en el cual él está, Señor, desarrollando. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto una puerta, Señor, y te rogamos, Dios, que tú le bendigas a él, le guardes, le fortalezcas, le llenes con tu poder, con tu Espíritu Santo y que le bendigas grandemente a él, Señor. Oramos, Padre, que seas tú guardando su corazón por sobre todas las cosas, Señor, y en su trabajo también, Señor. Te pido también, Padre, por mi hermano Eduardo Celis, Señor, por el Tata Lalo. Te pido por él, Señor, que tú lo bendigas. Te damos gracias porque, Señor, él está recuperándose bien, Señor, y te pedimos que le sigas bendiciendo, le sigas guiando, sigas hablando a su corazón. Te pido por él, que tú le bendigas a él, a su esposa, Cristina, a sus hijas, al hogar, Señor, y todo. Oramos, Padre, que tú le fortalezcas, le bendiga. También te quiero presentar, Señor, a mi hermano Jorge Erices. Te pido por él, Señor, que tú también seas fortaleciendo a mi hermano, guiando, hablando a su corazón cada día, Señor. Por la Anita González también te pido por ella, que tú le guardes, le fortalezcas también, Señor. Y así, Señor, por cada una de las necesidades que nosotros diariamente traemos delante de ti. Te quiero pedir también, Señor, por Manolito, el hijo de mi hermana Ana Atencio, Señor. Te pido por él, Señor, que tú le bendigas, le guardes, le proveas y fortalezcas su vida. También te quiero pedir, Señor, por Micael. Te pido por su recuperación. Te pido, Señor, por mi hermano, que tú lo bendigas a él, le fortalezcas, le guardes, Señor. Por Olaf, por María Isabel, te pido por ellos, Señor, que tú también proveas para sus necesidades, Señor. Que cada día, Señor, te manifiestes y te reveles a sus vidas, Señor. Oramos, Señor, por cada una de nuestras peticiones que tenemos, especialmente, Señor, por este tiempo tan complicado y difícil en el cual estamos viviendo. Oramos por nuestros hermanos, Señor, en Estados Unidos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú bendigas la iglesia ahí, Señor, en ese lugar. Y que tú les ayudes, Señor, y pongas un presidente conforme a tu corazón, Señor. Oramos, Dios, que seas tú, Señor, dándoles favor a nuestros hermanos ahí en Estados Unidos, Señor. Que tú les bendigas, Señor, y les fortalezcas y unas tu iglesia, Señor. Pedimos, Padre, que tu poder sea manifiesto. Sabemos, Dios, que tú eres nuestro Rey y tú estás, Señor, en tu trono alto y sublime, Señor. Y que está todo bajo tu control, Señor. Padre, oramos que tú bendigas grandemente a nuestros hermanos. Bendice a mi hermana, Señor, María Inés. Te doy gracias por ella, Señor, y ella también da gracias a ti, Señor, en esta hora porque ha vuelto a trabajar, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, misericordioso. Te damos gracias por nuestra hermana, Señor, que ha vuelto a trabajar. Te rogamos, Dios, que tú les sigas bendiciendo. Te pido especialmente por mi hermano Cristian González, por su esposa, que ellos están ahí en Estados Unidos, Señor. Señor, guarda a nuestros hermanos, guarda la iglesia, guarda a los pastores, Señor, de ese lugar, la congregación, tus hijos, Señor. Presentamos en esta hora nuestras vidas delante de ti, pedimos tu bendición por el estudio y enseñanza de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Entonces vamos de inmediato a seguir estudiando el libro de Santiago, la carta que el hermano del Señor
el obispo en la iglesia en Jerusalén escribe a la iglesia y escribe a una iglesia que va en vías de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Y el apóstol Santiago es usado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para explicar, por decirlo de alguna manera, a la iglesia del Señor lo que significa pasar tiempos de aflicción, tiempos de pruebas y situaciones muy complicadas, que la iglesia en ese tiempo, como hoy, está viviendo. El apóstol Santiago entonces está dirigiendo su carta especialmente a aquel creyente, como vamos a mirar aquí en el desarrollo de estos versículos. Está dirigiendo su carta al creyente, pero al creyente que desea conocer más a su maestro, al creyente que quiere saber más de su maestro, al creyente que quiere seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro maestro. Así que él empieza enseñando acerca de la prueba, de la aflicción, y hace una distinción entre prueba y tentación, lo que significa la prueba, la aflicción, pero también hace una distinción aquí, una diferencia, y explica en detalle lo que quiere decir la tentación o qué significa también la tentación. Ahora, hermanos, debemos también entender o partir de la base que el apóstol Santiago enseña aquí a la iglesia que la prueba es necesaria, que la aflicción, el problema, la dificultad, lo que estemos viviendo, dice aquí el apóstol Santiago que Dios permite vivir a veces aflicción y situaciones difíciles para que nuestro carácter, dice, sea perfeccionado y nuestra fe aumente. Así que debemos mantenernos firmes. Debemos experimentar el gozo de Dios, pero a la vez también mantenernos firmes en medio de la prueba. Ahora, otra cosa importante que también Santiago enseña aquí, que dentro de la prueba y dentro de la aflicción, dice que es muy necesario orar a Dios y pedir a Dios que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé de su sabiduría, para que nosotros podamos decidir en el buen camino y que nuestra fe vaya creciendo y se vaya desarrollando y así podernos mantener, hermanos, en un ánimo firme y constante. Ahora, podemos observar aquí que el apóstol Santiago señala, y él dice lo siguiente, que en la iglesia había dos tipos de clases sociales, como señala aquí Santiago. Dos tipos de clases sociales muy marcadas en la iglesia. Y que Santiago instruye. Estaban los pobres y estaban los ricos. Y eso se veía en la sociedad, pero también se veía, lamentablemente también, y se hacía notar dentro de la iglesia del Señor, como ya lo vimos el miércoles pasado. Entonces Santiago aquí está instruyendo al pobre, dice, al que tenía menos recursos, al de condición humilde. Santiago le anima a que él pueda tomar un valor en su vida, un sentido de valor en su vida, ¿me entiende? Anima al pobre, al de humilde condición, a que su vida pueda tomar un sentido, no pueda él caer en depresión, sino que él pueda enfocarse en Cristo Jesús y así su vida va a tomar sentido y no se deje llevar por la situación. Y en el otro caso extremo, le habla también al rico. El rico, dice aquí Santiago, que el rico necesita también un sentido en su vida, pero un sentido de humildad. Un sentido de humildad. Así que enseña aquí Santiago que las distinciones terrenales, todas estas distinciones y todas estas diferencias terrenales sociales, dice que todo eso desaparece, todo esto se desvanece, dice, pero se desvanece estando en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay rico ni pobre, sino que en Cristo Jesús dice que somos todos iguales. Y de hecho es más, Santiago enseña aquí que va a llegar el día en que todos vamos a vivir en el reino de Dios y todos vamos a estar con Él en la eternidad, siendo todos iguales, todos iguales. Muy importante, hermano, que nosotros podamos también entender esto. Así que sigamos nuestro estudio. Santiago entonces, capítulo 1. Continuamos estudiando esta noche, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, lo voy a repetir, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí nosotros vemos en primer lugar que el apóstol Santiago está usando un término muy común y muy similar, un término hebreo que es bienaventurado. Este término significa feliz, dichoso, dice, dichoso aquel varón que soporta la tentación, que es lo que está diciendo aquí. Pero también debemos nosotros recordar que estas bienaventuranzas, Jesús también usó mucho este término cuando Él comenzó su ministerio y Él comenzó a enseñar, ¿se acuerda? Él comenzó a enseñar en el Sermón del Monte. Bienaventurados, dice, bienaventurados. Jesús comenzó a enseñar esto, entonces usaba este término muy conocido y muy común en la época, en el Sermón del Monte. Y aquí comprobamos una vez más que Santiago, él admiraba a su maestro y él estaba escuchando atentamente a su maestro, digamos, en aquella época y recordaba las palabras y recordaba también la enseñanza. Entonces aquí en particular Santiago declara y dice que el hombre es feliz. ¿Cuándo? ¿Cuándo es feliz el hombre? Cuando soporta, dice. ¿Soporta qué? Soporta la tentación. O más bien dice que es feliz aquel hombre, es dichoso aquel hombre que permanece firme, dice, en las pruebas. Ahora, es importante, hermanos, destacar y reconocer que el cristiano, por supuesto que no es masoquista, es decir, no hay ninguna persona que le guste sufrir, a nadie le gusta sufrir, ni menos, por supuesto, al cristiano. Pero cuando dice aquí Santiago que es bienaventurado, dice aquí Santiago que la prueba es necesario en la vida del creyente, porque así la prueba, la aflicción al creyente le fortalece su paciencia y su carácter se va afirmando y su carácter va siendo conformado a la imagen de nuestro Señor. Ahora, también, hermanos míos, debemos reconocer que la vida del creyente es una vida que está en una constante lucha, está en una constante prueba, en una constante aflicción. Porque estamos en un camino, o el creyente está en un camino, donde en ese camino el creyente, simbólicamente hablando, el creyente debe morir, dice, debe morir al mundo. Debe morir al mundo y debe seguir el camino que el Señor nos ha trazado. Jesús dijo lo siguiente, y hacía la invitación, e hizo la invitación a toda la multitud que estaba siguiéndole, escuchándole por diferentes razones y motivaciones. Jesús dijo: el que quiere seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces este es un camino difícil, es un camino donde hay muchas pruebas, donde se ven muchas tentaciones, dice, lo cual dice aquí Santiago que el hombre, el verdadero creyente que está en ese camino, y soporta la aflicción y soporta la prueba, dice Santiago aquí que ese hombre es bienaventurado, es dichoso, porque con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo en nuestras vidas, dice, podemos nosotros obtener esta fuerza espiritual para poder soportar, y aquí repite dos palabras, o menciona dos palabras importantes, para poder soportar, número uno, y número dos, resistir, dice. Resistir, dice. Porque si soportamos y resistimos, dice, esta prueba, esta lucha, aparte de ser dichosos, dice aquí también Santiago que recibimos una promesa que Dios le ha dado a quienes, dice, a los que le aman. Por favor, ponga atención en el versículo 12, lo vamos a leer de nuevo, dice, dichoso es aquel, el creyente, dice, bienaventurado el varón, se está refiriendo al creyente que soporta la tentación, dice, tentación es sinónimo aquí de prueba, de aflicción, de dificultad. Luego dice, porque dice aquí, porque cuando haya resistido, o sea, hay una promesa aquí, cuando haya resistido la prueba o la tentación, la aflicción, lo que sea, cuando haya resistido, dice, va a recibir aquí, ¿qué dice? La corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quienes dice? A los que le aman.
Aquí hay una palabra clave. Aquí hay una palabra clave que usted debe conocer y mirar. Dice que la persona que va a resistir, la persona que va a soportar la prueba, la persona que va a soportar, dice, la tentación, dice, va a recibir una corona de vida que Dios le ha prometido ¿a quién? A quienes le aman, dice. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que la palabra clave es que todos aquellos que resisten y soportan la prueba son aquellos que aman a Dios. Esa es la palabra clave. Esa es la única fuerza o el único motivo que el verdadero creyente soporta y resiste la prueba. ¿Cuál? El amor a Dios. El amor a Dios. Importante eso, hermanos. Es importante que tengamos ese concepto claro. Porque la palabra clave que Santiago está declarando aquí, que todo creyente puede soportar y puede resistir la prueba, la tentación, dice, ¿por qué? Porque ama a Dios. Si no ama a Dios, entonces está perdiendo su tiempo. Y todo aquel que ama a Dios, dice, él dice que va a obtener una corona, dice, una corona de vida. O sea, la corona que el creyente entonces espera recibir, de acuerdo a lo que dice aquí Santiago, no es una corona física de oro, que muchos lo pintan así, que es una corona de oro, una corona que simboliza, ¿no? Que simboliza la vida. No, Señor, Santiago no está diciendo eso. No está diciendo eso, sino que a la corona que se refiere aquí, dice, fíjese bien, es una corona de vida. Es una corona de vida. O sea, Santiago, para enseñar esto, fíjense, él está tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue que nos dejó y que debemos nosotros seguir su ejemplo, fue de que cuando Jesús estuvo en vida y realizó su ministerio y llegó el tiempo de padecer, que él lo tenía muy claro, el tiempo de padecer, le dijo muchas veces a los discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén porque ahí iba a padecer e iba a ser juzgado e iba a ser muerto y crucificado, algo que los discípulos no quisieron entender o no prestaron atención, pero no, ese no es el punto. Pero Jesús ya tenía claro que él iba a Jerusalén e iba a sufrir. Ahora, cuando uno comienza a mirar y ver el sufrimiento de Jesús, cuando en primer lugar lo tomaron prisionero, lo arrestaron, lo golpearon, lo maltrataron, le hicieron un juicio injusto y después que lo sentenciaron a ser crucificado, los soldados dice que le ponen, ¿qué dice? Una corona de espina. Le ponen una corona de espina como burla, una corona que le hizo sufrir, una corona en donde a la vez también lo ridiculizaron a nuestro Señor Jesucristo, y aún así el Señor Jesucristo lo golpearon, lo escupieron, y él soportó, Jesús soportó y resistió la burla. Note esto, por favor, muy importante, soportó y resistió la burla, soportó el dolor, la humillación, y murió como un malhechor. Murió como un malhechor. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, dice, Jesús mismo, dice, fue exaltado por Dios. Fue exaltado por Dios, como muy bien lo dice Pedro. Cuando el apóstol Pedro comenzó a dar ese tremendo mensaje después del poder del Espíritu Santo sobre su vida, y él comienza a dar ese tremendo mensaje, un poder, con poder del Espíritu Santo de Dios, y en base a eso se convierte en 3.000 judíos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2. Y fíjense que aquí Pedro habla con mucha valentía y con mucha autoridad de Dios, y Pedro les dice, dentro de su mensaje, Pedro les dice en Hechos 2:36, les dice a los judíos, sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo que está confirmando aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a toda la casa de Israel, que aquel Jesús, a quienes ellos le pusieron una corona de espina,
a quienes ellos le golpearon, le escupieron, le maltrataron, le hicieron un juicio injusto, lo azotaron de manera cruel, se burlaron mientras estaba agonizando en la cruz del Calvario y murió, pero al tercer día resucitó. Entonces Pedro dice aquí, sepan ustedes clarito que aquel Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo ahora Señor y Cristo. O sea, Jesús venció, Jesús triunfó. Entonces, cuando Santiago está diciendo aquí, volviendo al tema, cuando Santiago está diciendo aquí a los hermanos, dice, es dichoso aquel varón, es dichoso aquel varón que soporta la tentación. En otras palabras está diciendo, es dichoso y es feliz y es gozoso y es paciente aquel varón, que en otras palabras está siguiendo el mismo ejemplo de Jesucristo en vida, mientras Jesús estaba en vida, que soporta el dolor, soporta la tentación, soporta la burla, soporta la humillación, guarda silencio, no se defiende. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Y cuando haya resistido, dice la prueba, va a recibir esta misma corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a aquellos que le aman. El apóstol Pablo también escribió algo en relación a lo mismo, al sufrimiento de Jesucristo y a la exaltación de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién Dios exaltó? A Jesús que fue humillado, a Jesús que fue maltratado, a Jesús que fue desechado entre los hombres. Dice aquí Pablo que Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto me trae a la memoria, hermanos, cuando en el libro de Apocalipsis, hablando en tiempo futuro, en el libro de Apocalipsis, dice que toda rodilla se va a doblar ante nuestro Señor Jesucristo y toda rodilla va a confesar que Jesús es Rey. Cuando dice toda rodilla se refiere a toda persona orgullosa, soberbia, altanero, que quiere hacer lo que bien le parece y sigue su vida conforme bien cree, como en el tiempo de los jueces, viven como en el tiempo de los jueces, que cada uno hace lo que bien le parece. Y ellos, si no se arrepienten de sus pecados, están sentenciando su propio destino. Aunque este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo de gracia que Dios da para que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que dice aquí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, se está refiriendo a que todos aquellos que se burlaron de Jesús, que maltrataron a Jesucristo, van a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, que a quienes ellos crucificaron fue a Dios mismo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos ellos, dice, se van a humillar, se van a doblar, dice, van a confesar. Cuando se van a confesar, se van a dar cuenta que Jesús es el Señor. Que a quien crucificaron fue al Mesías, Jesús el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Dios mismo, dice aquí. Entonces es maravilloso poder mirar aquí. Entonces Santiago toma eso y dice que el Señor ha prometido la corona de vida a los que siguen, es decir, nosotros, los creyentes, a los que tratamos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a los que por amor al Señor Jesucristo soportamos y resistimos la prueba. ¿Por amor a quién? Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo de Jesucristo, recuerden ustedes que Jesucristo, Él nos demostró su amor, su gracia, su misericordia por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia, eso es muy importante. Por medio de la obediencia. Porque nosotros miramos y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz.
no abrió su boca. Él fue obediente y fue humilde. Pedro, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, dio ese tremendo mensaje, pero también escribe a la iglesia y escribe algo relacionado al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y hace esta distinción. Mira lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados. Note por favor cómo Pedro empieza aquí animando a la iglesia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se fija? Pedro aquí destaca algunos puntos importantes. Que debemos, dice en primer lugar, seguir sus pisadas. ¿Qué significa seguir sus pisadas? Seguir sus pisadas significa que cuando la persona va caminando, ¿no es cierto? Va caminando en la playa, en la arena del mar, ¿cierto? Va dejando sus huellas. Seguir sus pisadas es poner tu mismo pie en esas huellas. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Seguir su ejemplo. Ahora, si hay alguien que no entiende lo que significa seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, primero Pedro lo explica con mucho detalle, el cual dice no hizo pecado. El cual dice no se halló engaño en su boca, fue íntegro. Fue íntegro. Quien cuando le maldecían, él no reaccionaba y él no respondía con maldición. Quien cuando padecía, ya sea injustamente, porque Jesús padeció injustamente, él no amenazaba. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Él no amenazaba. Él no les decía, ya no importa, después yo se las voy a... No, él ni siquiera en expresión no amenazaba, sino que él encomendaba, dice, la causa al que juzga justamente. Está viviendo en aflicción y una de esas aflicciones es la injusticia social, es la falta de equidad. Dentro de esas aflicciones, situaciones difíciles, está viviendo usted discriminación, humillación. ¿Está usted siendo amenazado de manera indirecta? ¿Está usted siendo calumniado? ¿Está usted siendo desechado, rechazado? Por lo que sea, ¿está usted siendo rechazado por su condición de cristiano, de hijo de Dios? ¿Está usted siendo discriminado? No reclame sus derechos, según dice aquí el Señor. No reclame sus derechos, sino que encomiende su causa al que juzga justamente. ¿Y quién es el que juzga justamente? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Quien Pedro dice aquí, Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Hay alguien, por favor, que me diga, hay alguien de los que están conectados aquí, de los que están mirando este estudio, hay alguno de ustedes, incluyéndome, hay alguno de ustedes que haya sufrido físicamente, haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que no. Yo creo que no. Y eso es muy importante siempre recordar y reconocer, ¿sabes por qué? Porque eso te lleva a ti cuando estás angustiado, cuando estás con tristeza en tu corazón, eso te lleva a ti a descansar en Dios. Y Dios se hace real en tu vida porque el Señor Jesús nos dice que Él nos entiende. Él entiende nuestro sufrimiento, porque Él padeció lo mismo, a diferencia nuestra, sin pecado. Es decir, en mi caso personal, me cuesta no reaccionar y debo decirlo no con orgullo, sino que con mucha vergüenza lo digo, porque no es algo que uno se tenga que enorgullecer, sino al contrario, avergonzar. Y le pido a Dios que Dios me ayude a no reaccionar
Y lo he hecho. Y he dejado todo en las manos de Dios. Dios, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios verdadero. Tú eres un Dios que conoce la intención de mi corazón. No estoy diciendo con esto que uno es perfecto, que uno no. No, si uno también ha cometido sus errores, siempre debemos reconocerlo. Pero nunca hay esa mala intención. Entonces, debemos encomendar la causa, dice, al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y la intención que está en nuestro corazón. Y luego dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros. Y aquí hay otro detalle importante y otra verdad absoluta y otro principio importante que debemos nosotros reconocer y recordar es, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. O sea, estamos muertos al pecado. ¿Cuándo? De momento que hacemos nuestra decisión para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos míos, cuando Santiago está diciendo aquí que aquel hombre que ama a Dios y que está resistiendo la prueba es un varón dichoso, es un varón feliz, porque está resistiendo, dice, esta prueba, y cuando él pase esa prueba, dice, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Ahora, tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre que resistió la prueba, resistió la aflicción, por amor a Dios y creyó en Dios. ¿Cómo se llamaba ese hombre? El padre de la fe. ¿Cuál era su nombre principal? Abraham. Si miramos un momento en Génesis capítulo 22, versículo 10, vamos a ver aquí a este hombre, Abraham, que fue un hombre que perseveró en la prueba y se mantuvo firme en el Señor. Perseveró en la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Que Dios le pidió a su único hijo. Mira lo que dice en Génesis capítulo 22, versículo 10. Génesis capítulo 22, versículo 10. Dice, después cuando subieron el monte Moriah, qué sé yo, y estaba todo listo el altar, y estaba ya Isaac sobre el altar. Isaac sabía que el sacrificio era él en ese momento, se sometió. Y mira lo que dice Génesis 22, 10, por favor, ponga atención. Dice, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Por favor, subraya esta parte. Porque ya conozco que temes a Dios. No extiendas tu mano, lo voy a repetir en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco. ¿Quién conoce? Dios, ya conozco que temes a Dios. Porque ya conozco que amas a Dios. Porque ya conozco que obedeces a Dios. Porque ya conozco que tienes fe en Dios. Eso lo está diciendo. Por cuanto, sigamos leyendo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová, se dice en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto, y subraya esta parte por favor, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, hermanos, aquí vemos que en el ejemplo de Abraham, un hombre que perseveró en la prueba, se mantuvo firme en la prueba, un hombre que resistió hasta el último momento y confiando en Dios, hay dos cosas interesantes que Dios
destaca aquí en esta historia que acabamos de leer, hay dos cosas muy importantes que Dios destaca en la vida de un hombre. Número uno, el Señor conoce que el hombre le teme a Dios y que el hombre obedece a Dios y que el hombre confía en Dios y que el hombre descansa en Dios. Y número dos, Dios sabe también que el hombre obedece la voz de Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Usted tiene temor de Dios en su vida? ¿Usted tiene temor de Dios en su vida? Porque usted dice, si usted dice, sí, yo tengo temor de Dios en mi vida, entonces eso significa que usted le obedece a Dios, a pesar de la situación, a pesar de lo que Dios nos enseña aquí. Entonces eso significa que usted le obedece a Dios. Y obedecer a Dios significa muchas veces, en términos prácticos, significa muchas veces guardarse su derecho y quedarse callado. Cuando está siendo injuriado, blasfemado, etcétera, etcétera, pisoteado, lo que sea. Porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, obedecemos la voz de Dios. Creemos que Dios nos va a sostener y que Él nos va a proveer. Y número dos, creemos entonces, perdón, no creemos, sino obedecemos la voz de Dios. ¿Por cuánto, dice, obedeciste a mi voz? Hermanos, podemos nosotros mirar y ver aquí que la prueba tentación, como dice aquí, es importante en la vida del creyente. ¿Sabes por qué? Porque, para que usted entienda en términos simples, filtra el verdadero creyente, el creyente que ama a Dios, del creyente que dice amar a Dios, pero en la acción misma, en la práctica, su fe se debilita y está lejos de Dios. ¿Me entiende? La prueba entonces saca a luz al verdadero creyente que ama a Dios, como también, como decía, como también al creyente que está débil en la fe. Y cuando este creyente, que va a seguir explicando aquí Santiago, cuando este creyente está débil en la fe, ¿sabes cuál es la evidencia que ese creyente está débil en la fe? Porque pasa al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Cede a la tentación. Y cuando cede a la tentación y cuando cae en la tentación, no culpa a nadie más, o sea, no se culpa a sí mismo, sino que siempre está culpando a los que están a su alrededor. Y de hecho es más, cuando ceden en la tentación, que vamos a mirar aquí, y caen en la tentación, hay muchos que culpan a Dios. Hay muchos que culpan a Dios y dicen, Dios fue quien me envió esta tentación, por eso yo caí. Falso, hermano. Falso. Mira lo que continúa enseñando aquí Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No puedo evitar recordarme de un hermano que le llamó mucho la atención esta palabra concupiscencia. Entonces él siempre como que quería deslumbrar en sus conversaciones, quería deslumbrar. Y hablaba de la concupiscencia porque era una palabra nueva que había aprendido. Entonces, en sus oraciones también él siempre le pedía a Dios, pensando que esta palabra concupiscencia era buena, le decía, Dios, lléname de tu concupiscencia. Pero no, esto no tiene nada que ver con algo bueno, sino al contrario, eso es el pecado que está arraigado en el corazón. Ahora dice aquí Santiago que el creyente que ha caído en la tentación, la evidencia de un creyente que ha caído en la tentación, que ha sido primero seducido, como dice aquí, atraído, y ha caído en la tentación. ¿Sabes cuál es la evidencia de ese creyente que cayó en esa tentación? Un gran remordimiento y culpa que tiene en su conciencia y en su corazón. Y ese remordimiento y esa culpa
aún así, fíjate, por naturaleza pecaminosa, aún así el hombre siempre va a justificar su pecado. ¿Y de qué manera el hombre justifica su pecado? Aquí, como dice Santiago, siempre está culpando a otro, y en este caso puntual, el apóstol reconoce que el hombre que cayó, cediendo a la tentación, que era algo que estaba arraigado en su corazón, va a culpar a Dios. Dios fue quien me tentó. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios puso el árbol del bien y del mal si sabía que nosotros íbamos a caer? Dios tiene la culpa. No, Señor, no es tal así. Santiago lo explica muy bien aquí. Y esto es lo mismo que también hizo Israel. Es exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en aflicción, las primeras aflicciones que ellos tuvieron por parte de los egipcios cuando fueron perseguidos y ellos van saliendo, ¿se acuerdan? Cuando ellos van saliendo de Egipto, todos contentos, felices, y se encontraron con tremendo obstáculo. ¿Cuál? El mar rojo que estaba frente a ellos, y detrás venían los egipcios para matarlo. ¿Cuál fue la reacción de los israelitas? ¿Fue orar inmediatamente y clamar a Dios? No, Señor, reclamaron, inmediatamente reclamaron. ¿A quién le reclamaron? Al líder, le reclamaron a Dios. Nos trajiste a morir aquí, nos trajiste para que, etcétera, etcétera. O sea, se olvidaron, el pueblo de Israel se olvidó inmediatamente de todos los milagros sobrenaturales que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel en contra de Egipto. Se olvidaron, prontamente se olvidaron. Y en medio de la aflicción comenzaron ellos a reclamar contra Dios y a culpar a Dios, que por culpa de él o por culpa de Moisés ellos van a morir. ¿Cuántas veces nosotros también cuando estamos débiles en la fe y estamos pasando un tiempo de aflicción y no sabemos qué hacer en vez de confiar en Dios, muchas veces nosotros, el hombre, culpa a Dios por la situación que está viviendo? Y es más, aquí Santiago es más explícito aún, porque Santiago está diciendo aquí del creyente o del creyente débil que tiene un pecado no confesado en su corazón y es tentado, es decir, es seducido, es incitado, es atraído, es estimulado, como vamos a mirar aquí. Santiago se está refiriendo aquí al creyente que culpa a Dios. Y aquí hay una cosa importante. Dios no puede ser puesto a prueba por los pecadores. Es decir, Dios no es tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. De hecho, Dios le había dicho al pueblo de Israel anteriormente, y en muchas oportunidades Dios les dijo explícitamente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, dice Deuteronomio 6:16. Dios les dijo claramente al pueblo de Israel: ustedes no pueden y no van a tentar a Jehová vuestro Dios como lo hicieron en Masá, en ese lugar. Investigando un poco más y leyendo en la Biblia del lenguaje sencillo este mismo pasaje, este mismo versículo, cuando dice no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, en la Biblia lenguaje sencillo traduce lo siguiente, este versículo dice: pero no traten de ponerlo a prueba. ¿A quién? A Dios, como lo hicieron en Masá. Nuestro Dios es un Dios celoso, y si ustedes adoran otros dioses, se enojará tanto que los destruirá por completo. No lo tienten, no lo provoquen. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando Santiago está diciendo que cada uno, dice, cuando uno es tentado, y ojo aquí, hace la distinción, ahora ya no dice prueba, habla de tentación. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y está haciendo la clara distinción ahora de prueba y tentación. Son dos cosas distintas. Tentación aquí está en relación a la maldad, al pecado que está arraigado en el corazón del hombre. Y que es seducido constantemente, no por Dios, es seducido por Satanás el diablo, es seducido, es atraído, es seducido. ¿Por qué? Por Satanás el diablo. En otras palabras más simples, es estimulado. Es estimulado, dice. Es estimulado por Satanás, el diablo. Entonces, si es estimulado por Satanás, el diablo, y se dio a la tentación de la lujuria, del alcoholismo, de lo que sea, a la desobediencia a Dios, si se dio a esa tentación y cayó en esa tentación, Santiago dice: no le eche la culpa a Dios.
No le eche la culpa a Dios, porque ese es un problema que usted tiene en su corazón y es un vicio que usted tiene en su corazón y que le ha costado y le ha costado y le ha costado y no lo ha entregado a Dios y no ha rendido su vida a Dios. Entonces, claro, el diablo nos tienta, nos seduce, nos hace atractivo. El pecado es atractivo y cuando el pecado es atractivo y uno cae en ese pecado, en esa tentación, dice, no culpe a Dios que Dios lo tentó. Porque esa es su propia responsabilidad. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Santiago está siendo responsable al creyente que ha sido seducido, que ha sido incitado por Satanás para ceder, para caer en la tentación. O sea, en otras palabras, entonces Santiago está diciendo que todo hombre que tiene un pecado oculto en su corazón, tarde o temprano va a salir a relucir. Y cuando sale a relucir en muchos, dice que esos creyentes, dice, caen en remordimiento, caen en tristeza, en angustia, pero no asumen su responsabilidad, sino que en este caso, dice Santiago, culpan a Dios, que Dios los tentó, que Dios les puso el mal sobre sus ojos. No, Señor, no es así, sino que es una pasión. Como llamaban los judíos, un mal impulso, o como lo llaman los psicólogos, estímulos. La Biblia lo llama pecado. La Biblia no lo llama pecado. No es un mal impulso, no es tampoco un estímulo, la Biblia lo llama pecado. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17, dice lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 17, en relación a esto mismo, dice lo siguiente, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ojo con la distinción que hace aquí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, que hay mientras nosotros estemos en este cuerpo físico, siempre vamos a tener esta atracción, esta seducción al pecado, a la carnalidad que está arraigada y que está, obviamente, está siendo perfeccionada, es decir, está saliendo de nosotros en medida en que nosotros mantengamos esa comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre interior, dice, el hombre interior se deleita en que nos deleitamos en Dios y miramos la ley de Dios y nos deleitamos en ella. Pero hay otra ley que se revela. Cuando dice esta ley que se revela, que es la ley de la mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado, dice, ¿sabe a qué se refiere? Al estímulo, a la seducción, a la atracción. A la atracción que Juan muy bien lo dice. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Esas son luchas que mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, vamos a tener, hermano. Y va a aflorar en nosotros más o menos en medida que nosotros, si estamos alejados de Dios y somos inconstantes en todos nuestros caminos, entonces, ¿sabe lo que va a suceder ahí? Vamos a estar más expuestos al pecado. Si no estamos velando y orando en comunión con Dios, vamos a estar más expuestos al deseo de los ojos, al deseo de la carne, a la vanagloria de la vida. Esa es la ley, dice, esa es el pecado que está en nuestros miembros y se revela. Pero aquí hay una esperanza, porque uno podría decir, entonces la verdad es yo nunca voy a ser libre. No, Señor, si hay una esperanza, porque aquí Pablo dice lo siguiente, en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa es la conclusión, mientras estemos en esta carne somos miserables. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué dice gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él nos liberó, hermanos. Porque Él nos liberó. Porque Él nos dio esperanza. Porque Él nos da vida eterna. Pero hermanos míos, es muy importante. Si Él nos liberó, si Él nos da esperanza, si Él nos da esa salvación, si Él ha quitado el pecado y Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, el siguiente paso no es que nos quedemos nosotros ahí tranquilos, conformes, no, Señor, sino que ahora debemos perseverar. Perseverar en comunión con Él. Perseverar en una comunión estrecha con Él, manteniéndonos firmes. Y el Señor va a provocar en nosotros, va a enviarnos prueba para que nuestra fe aumente, para que nuestro carácter se pueda fortalecer, para que podamos ir adquiriendo madurez espiritual y usemos todos nuestros sentidos, pero con madurez espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, note aquí usted que el apóstol Santiago, volviendo a nuestro tema principal, note aquí usted que el apóstol Santiago habla del propio deseo. Nuestros deseos pecaminosos, pasiones desordenadas pecaminosas, es lo que seduce, es lo que nos lleva a la tentación. ¿Cómo nosotros podemos entonces poder enfrentar este tipo de sentimiento? ¿Cómo nosotros podemos controlar estos malos deseos que están en nuestro corazón y que nos lleva a la tentación? Simple, pues, hermano. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos controla. Es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos convence de pecado, que nos alumbra. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí en resumidas cuentas, en estos versículos el apóstol Santiago está diciendo que el deseo pecaminoso te lleva al pecado y el pecado te lleva a la muerte. ¿Hay entonces alguna vía de escape de la tentación? Una pregunta. ¿Hay alguna vía de escape a la tentación? Claro que sí, pues, hermano. Hay una vía. ¿Cuál es esa vía? Que debemos venir a Dios en humildad delante de Él y orar a Dios y decir a Dios que nos guarde para no caer en tentación. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. ¿Te acuerdas? Y en esa oración también Jesús dice lo siguiente: no nos metas en tentación. ¿Te acuerdas? Mateo 6:13 estoy citando. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre debemos orar. ¿Ha cedido usted a la tentación? No está todo perdido. Debe venir a Dios, humillarse delante de Dios, pedir a Dios: Dios, perdóname, Dios, limpia mi corazón, Dios, líbrame del mal. Y Dios lo va a hacer porque Dios oye nuestras oraciones. De hecho, Pablo en su carta a los Corintios también da una clara enseñanza. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, y aquí da una advertencia, sí, que es una acción voluntaria del hombre. Amados míos, dice Pablo aquí a los Corintios, huid de la idolatría. O sea, en otras palabras, Dios nos puede librar de la tentación. Si reconocemos nuestro pecado, nuestra pasión desordenada, Dios lo puede librar, Dios lo puede perdonar. Pero tenemos que hacer un ejercicio claro, práctico. ¿Cuál es? Huir, salir de ese tipo de cosas, de ese ambiente, de lo que sea, de ese ambiente. Tenemos que salir, tenemos que tomar la decisión y salir de ahí. Porque es un mandamiento de Dios, huir de la idolatría. Dios nos puede perdonar, limpiar, fortalecer, pero tenemos que nosotros también hacer un ejercicio práctico y voluntario, que salir del pecado. En lo que dependa de mí, salir del pecado. Salir del pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Huid, en este caso puntual, dice Pablo a los Corintios, huid de la idolatría.
Y termina entonces esta primera parte de Santiago aquí exhortando al creyente a que el creyente no se engañe a sí mismo. Dice, hermanos, no erréis, dice. No erréis, dice, hermanos. Amados hermanos míos, no erréis. ¿A qué se refiere con esto? No se engañe a sí mismo, dice. No se engañe a sí mismo. No se crea sabio. No se crea sabio, no se crea fuerte. Porque el corazón es engañoso y el corazón es perverso. Versículos 17 y 18 dice lo contrario ahora. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En contraste aquí entonces a lo que Santiago está hablando anteriormente, ahora dice aquí claramente, dice, Dios nos va a dar un don, dice. Un don perfecto. Y este don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando dice aquí el Padre de las luces, se está refiriendo obviamente al Creador, Dios mismo, Creador de todo el universo, dice. Pero también cuando dice el Padre de las luces, dice, se está refiriendo en este sentido, que en Dios no hay variación. Dios nunca cambia, Él es fiel. Dios nunca cambia, a eso se refiere aquí. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación, es firme, constante y transparente. Entonces, Dios siempre es el mismo. De modo entonces que si Él nos da este bien, hoy nos da este don, entonces nosotros podemos comprobar claramente que Dios es bueno, Dios es misericordioso y de Él no nace el mal. No está el mal en Él. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, lo que Dios nos da siempre es el bien, bondad, misericordia. Eso es lo que nos da Dios. ¿Para qué? Para nuestro fortalecimiento. Pero Él nunca nos va a dar el mal. No sé si me explico. Él nunca va a poner una tentación en donde tú caigas. No, Señor, sino que cada uno es seducido y es atraído por el pecado no confesado en nuestro corazón. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que lo único que Dios nos dio, que dice aquí, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Versículo 18. Ahora Santiago aquí fundamenta lo que está diciendo. Él, Dios, de su propia voluntad, nadie lo obligó, nadie lo presionó, no había un compromiso. Él, de su propia voluntad, mira aquí lo que hace, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, está hablando aquí que de Él no viene el mal, sino el bien. Que de Él viene el don perfecto, que desciende de lo alto, el cual no cambia, se mantiene firme. Pero también dice y nos da ejemplo, que Él de su propia voluntad, enseñándonos a nosotros que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio, aunque mínimo, pero tenemos que hacer un ejercicio, ¿cuál? Que nuestra voluntad sea inclinándonos a Él. Porque Él de su propia voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto tiene mucho sentido a lo que Jesús dijo. Ustedes no me eligieron a mí, ¿se acuerda? Yo los elegí a ustedes. O sea, ¿qué vio Dios en mí para escogerme? Yo no sé. Y le agradezco que Él haya puesto sus ojos en mí. ¿Qué vio Dios algo bueno? Nada bueno. Pero Él puso sus ojos de su propia voluntad. De su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Su palabra caló profundamente en nuestros corazones y nos descubrió quiénes somos. Y cuando estuvimos avergonzados, humillados delante de Él, completamente avergonzados y arrepentidos de nuestros pecados, Él nos cobijó, Él nos tomó en sus brazos, dice. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, nacer de nuevo espiritualmente. Es necesario que el hombre cuando nazca, dice, de agua y del Espíritu, cuando Jesús le dijo a Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta y le dice, pero Señor, ¿cómo un hombre viejo ya a mi edad puede entrar nuevamente en el vientre? No, dice, si este es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual, un nacer de nuevo. Hermano, ¿tú has nacido de nuevo? Examina esto en tu corazón. ¿Has nacido de nuevo en el Espíritu? Espiritualmente. Porque a lo mejor tú estás convencido solamente, pero no convertido. Me comentaba ahí un hermano, algo muy interesante, me comentaba y me decía que en la iglesia hay 3 tipos de personas. Están los curiosos, están los convencidos y están los
convertidos. ¿De cuál de los tres grupos eres tú? ¿Los curiosos, los convencidos o los convertidos? Entonces es muy importante poder examinar siempre su vida, reflexionar. ¿Soy realmente un convertido, un hijo de Dios? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Hay una razón, hay una meta. ¿Cuál es la meta principal? Para que seamos primicias de sus criaturas. Recuerden ustedes que las primicias se consideraban como lo mejor de la cosecha. ¿Se acuerdan? Lo primero, lo mejor, lo más rozagante, la primera cosecha, el primer fruto era entregado en forma de ofrenda para Dios, las primicias. Pues Dios dice aquí, se está refiriendo a eso, Santiago se está refiriendo a eso, las primicias, de que Dios nos ha dado nueva vida, ha perdonado todos nuestros pecados para hacernos primicias. Pero primicias, ¿a quiénes va a ser primicia? A los que verdaderamente han sido redimidos, perdonados y limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por los que viven una nueva vida, por los que creemos en Él y perseveramos y nos mantenemos firmes, hermanos. Aquí en esta segunda parte vemos algo muy interesante. Una cadena, como al principio vimos una cadena que era tentación, pecado, muerte, que es lo que está diciendo Santiago, tentación, pecado, muerte, pues aquí en Cristo Jesús, viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, reconociendo nuestra condición delante de Él, que somos carnales y necesitamos de Él, y asumimos su mano, las pruebas y las aflicciones para el fortalecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual y madurez espiritual. Entonces aquí vemos otra cadena que Dios nos enseña, que es Dios, la palabra de verdad, que nos provoca este nuevo nacimiento, o más bien esperanza. ¿Te fijas? Dios, la palabra de verdad y el nuevo nacimiento y esperanza en Cristo Jesús. Hermanos míos, espero hayamos entendido este principio fundamental que Dios nos enseña aquí en su palabra. Que podamos ser consecuentes y entender que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios mismo, el cual no hay cambio, no hay variación. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y eso nos hace descansar, ¿sabes por qué? Porque muchos de nosotros hemos cometido muchos errores. Tal vez muchos de nosotros hemos cedido a la tentación, seducidos y atraídos por el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Por tanto, la única manera que podamos nosotros mantener nuestro corazón delante de Él, quien mira nuestro corazón y la intención de nuestra vida todos los días, que podamos estar limpios delante de Dios es reconociendo nuestra condición, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, humillándonos delante de Él, para que su Espíritu Santo limpie nuestro corazón y nos haga una nueva persona, una nueva criatura, y seamos primicia, dice, de sus criaturas, y estemos con Él en la eternidad. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta hermosa palabra. Oramos a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche por enseñarnos de esta manera, Señor, la diferencia que hay en la prueba, la tentación y el don perfecto que viene de lo alto, que es tu bondad y misericordia. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Que nos ayudes, Señor, a seguir soportando, resistiendo, Señor, la prueba que viene de ti, Señor, para perfeccionar nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra vida espiritual, Señor, a hacernos madurar y que nuestra fe pueda aumentar cada día, Señor. Y si hemos cedido, Señor, caído en la tentación, que es otra cosa,
Porque al ceder a la tentación muchas veces es porque en nuestro corazón hay pecado y nos hemos rendido completamente nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Señor, esta noche que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies y nos purifiques y sigas haciendo una obra, o más bien perfeccionando esa obra en nuestros corazones. Que muchas veces, Señor, esa pasión desordenada o esa tentación muchas veces se refleja en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestra carnalidad, Señor, en la envidia, la ambición, la blasfemia, el fruto de la carne, Señor, que muchas veces sale a relucir a través de actitudes y de tantas cosas, Señor, que no nos hace bien espiritualmente, al contrario, Señor. Como dice aquí tu palabra, Señor, nos provoca remordimiento, culpa, sentimientos, más bien culpabilidad y angustia, Señor. Que muchas veces lo justificamos, Señor, no reconociendo nuestra culpa, nuestra condición. Yo te ruego, Señor, que esta noche podamos reconocer y decir, Señor, yo soy pecador, yo he cometido falta, nadie tiene la culpa sino yo solamente. Que podamos reconocer esa condición delante de ti y decir, Dios, perdónanos porque nosotros hemos sido irresponsables y negligentes y pecadores. Te ruego, Dios, que limpie nuestro corazón y nuestra vida y nos haga, Señor, relucientes delante de ti, Señor. Que seamos verdaderamente creyentes convertidos, Señor, no convencidos ni curiosos, sino que podamos ser, Señor, verdaderamente convertidos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a seguir esta senda. Llénanos de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos míos, que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga sus vidas, sus familias, y que podamos seguir en este mismo sentir de búsqueda personal de Dios. Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, por favor, ahí en pantalla están pasando los datos que usted puede cumplir con su deber, con gozo, con gratitud. Dios ama al dador alegre. Y si usted está invitado por primera vez, o usted viene invitado por primera vez, o usted incluso, fíjese lo que le voy a decir, a lo mejor usted se siente comprometido, qué sé yo, que ya están pidiendo plata, no lo haga, mejor no lo haga. Porque primero no estamos pidiendo plata, sino que el ofrendar y el diezmar es algo que Dios nos demanda a los que entendemos qué significa. Lo hacemos con gozo y con gratitud. Hermanos míos, entonces, que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y sigamos en esta sentir de oración, hermanos. Estamos viviendo en tiempos complicados, difíciles, así que les invito a seguir orando por nuestro país, por las autoridades de nuestro país y por cada uno. Y estemos pendientes también unos a otros. Dios les bendiga, hermanos míos, les envío un cariñoso saludo y que pasen buenas noches. Bendiciones. Nos volvemos a ver el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches.